Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ellas en el Agro. Me da gusto que estés aquí nuevamente y el día de hoy espero que estés teniendo o empezando un excelente día. En esta oportunidad vamos a conocer a una mujer que está detrás de este podcast de Ellas en el Agro y estamos hablando de Dani Aramis. De presentarles a la mujer que está detrás de todas estas entrevistas que se hacen a todas las personas que están en el agro y que cada día hemos conocido gracias a Dania Gamas. Dania, bienvenida y muchísimas gracias por invitarme a este episodio especial. Gracias, Paula, y creo honestamente que nadie mejor que tú iba a hacer esta entrevista conmigo como episodio especial. Ay, gracias, qué bonita. Y bueno, en primer lugar, creo que es una de las mejores oportunidades para reconocer las almas que están en el agro. Y bueno, creo que muchos de quienes seguimos tu podcast estamos agradecidos por ello. Pero más allá de eso, creo que cuéntanos quién es Dania Gamis. Bueno, ahora sí que empezaste como inicio yo todas las entrevistas. Como siempre les digo, es la pregunta más difícil y con la que me gusta empezar, porque describirnos a nosotras mismas a veces es complejo y me gusta que lo hagamos nosotras, porque creo que cada quien tiene una definición de nosotros dependiendo del rubro que nos conoce. Yo tengo la oportunidad de conocerte a ti como persona y como profesionista y sé que eres muy versátil y creo que así somos todas. Entonces por eso creo que yo las limitaría al decirles quiénes son. Ustedes, y me hace que ustedes se definan a sí mismas. Creo que ese es el detrás de esa pregunta que ahora me toca responder a mí. Creo que tienes razón y antes de que empieces a contestarnos, creo que es una de las herramientas más valiosas que tiene ellas en el agro precisamente por eso, porque no está delimitada la esencia de alguien por lo que hace, que muchas veces nos definimos desde allí, sino cómo eres tú como persona, cómo te percibes y de repente con la entrevista surge esa magia que es para que los demás podamos ver qué es lo que hay allí detrás. Y bueno, esta vez tocó tocar el corazón de la creadora de este podcast. Así que, ¿cómo te describes? Bueno, pues precisamente yo me describo como esa parte de versatilidad y no me defino solo en la profesión, por así decirlo. También creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, principalmente y transmitiéndole a la gente desde atrás, a quien no me conoce, pues precisamente soy Dania Gamas. Soy sinaloense, tengo 26 años, casi 27. 2 días después de que salga este episodio, ya tengo 27 años. Así que si lo están escuchando después del 6 de julio, tengo 27 años. Soy muy libre en un sentido de me gusta hacer muchas cosas, me gusta mucho disfrutar la naturaleza. Creo que fue una de las razones por las que me gusta tanto el campo y las maravillas que tiene en el sentido de especies, plantas, animales, esta parte siempre como inquieta o buscando el porqué de las cosas. Siempre digo, soy muy preguntona y tú quiero saber, porque me intrigan mucho las cosas y soy de las personas que no acepto el no por respuesta y tampoco me gusta quedarme con la duda de las cosas. Entonces soy de las que siempre anda casi con el doble correlado buscando las palabras que no conozco, las cosas que no conozco y cómo hacer cosas que no sé hacer. Creo que así me describo a mí misma y profesionalmente. Soy biotecnóloga de carrera y no soy agrónoma, sí me gusta hacer la
la aclaración, que yo creo que ya en unos próximos años me voy a autotitular porque ya creo que a veces el título no necesariamente viene en la universidad. Y, y ya, entonces es esa parte que ahora también me toca hacer esta parte de creadora de contenido, de ser la directora, creadora, editora y toda la parte del podcast de Ellas en el Agro, que ahora lo quiero llevar a esta parte de hacer una página web con una visualización más de ustedes, de ellas en la misma. Soy triatleta, deportista, entonces es por eso esa parte que te decía de no encasillarnos en quién eres, porque creo que nos limitamos y personalmente también creo que podemos ser muchas cosas. Sí, en definitiva creo que es una de las constantes que podemos escuchar en cada uno de los episodios de Ellas en el Agro, como la versatilidad, como el ser desde nuestras habilidades, incluso las que hemos desarrollado e incluso las que no, podemos llegar a hacer tantas cosas que nos divierten, nos enriquecen, de las que amamos, otras que nos vuelven locas, pero que en definitiva nos hacen ser un cúmulo de ideas, de pensamientos, de habilidades y que te permite llegar a este camino que ahora estás transitando. Y desde allí me gustaría preguntarte, bueno, nos contaste que eres biotecnóloga, que trabajas en el campo, que te encanta. Otra de las cosas que yo conozco es que manejas muy bien la calidad, este perfil de deportista. Y me gustaría preguntarte cómo, cómo escogiste el camino o sea, cuál fue el primer momento en que te llamó la atención, si esta fue la razón realmente para que estés en este camino ahora. Claro. Mira, yo creo que empieza esta parte desde un arraigo familiar. Yo vengo de una familia bueno, mi papá es agricultor y toda la vida ha trabajado en el campo. Mi bisabuelo y mi abuelo trabajaban en campos cañeros, o sea, de alguna manera el tema generacional, siempre ha estado esta parte, pues sí, del agro en mi vida de alguna manera. Y de pequeña quizá no identificaba la agroindustria como esa palabra, ¿no? Que a lo mejor veía el ingenio, pero pues era el ingenio, ¿no? En mi mente a los 6 años, pues no dices es una agroindustria, ¿no? Como pues, ya la vengo asimilando muchos años después. Pero en sí ahí empieza pues esta interacción. Los Mochis, yo soy de Los Mochis, Sinaloa, es una ciudad completamente, vamos, del agro, o sea, vive de eso, de la agricultura, de la agroindustria. Y cuando yo me voy ya un poco más adelante, decido qué estudiar. A mí en la preparatoria siempre me gustaron las clases desde niña, bueno, la parte de ciencias naturales, todo eso, es como materias que ahora es que se te dan, ¿no? O sea, por esa misma inquietud que tenía de todo. En la prepa me gusta muchísimo la parte de la bioquímica, la biología y toda esta parte. Y como todo, yo creo que en un momento decimos, vamos a estudiar medicina. Pues yo también fui de esas de que dijo, voy a estudiar medicina. Y después me acerqué a doctores y me di cuenta que realmente yo quería estudiar medicina por un lado muy humanitario, de ayudar a la gente y toda esta parte. Y pues me topo con pared con sus respuestas de que pues tampoco eres Superman, ¿no? O sea, puedes ayudar a una persona, pero no eres una ONG o no, o sea, hay retos a los que te enfrentas como doctor para esa parte. Y, y aquí va a ser algo de loco. A mí siempre me han gustado mucho los animales y un día leí que se podía como guardar células de tu mascota y las podías clonar y yo en la tele, ¿no? Pues estas cosas dije, no manches que esto existe.
Y fue como tuve ese acercamiento con la palabra biotecnología, ¿no? Y encontré que la biotecnología, pues era esta ciencia que trabajaba con las células, bueno, los microorganismos, sus partes, podía crear y descrear, ¿no? Casi, casi. Y pues a mí me pareció como que lo más asombroso del mundo porque yo pues lo único que conocía era la célula animal y vegetal, sus partes, pero no que había ya dentro ADN y que se podía cambiar. O sea, para mí me explotó la cabeza en ese momento y dije, yo quiero estudiar eso. Aparte que de alguna manera yo siempre digo que el ejemplo inspira. Y personalmente en mi familia no hay mujeres que se dediquen a la agricultura o que sean como esta parte de liderazgo. Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, no tengo una tía que sea la dueña de una finca o no tengo una tía que sea la que vaya todos los días al campo. Entonces, pues de alguna manera yo no tuve esa inspiración para yo ser la mujer que fuera eso, ¿no? Mis tíos eran los detractores, entonces, honestamente, nunca volteé a ver la carrera de agronomía. Y yo siempre veía hombres, decía yo, pues, no es una carrera que quiera estudiar. Y lo dije en un momento cuando tomé un diplomado precisamente con Jesús Arevalo de agronomía. Y me gusta decirlo muy abiertamente, yo menospreciaba mucho tiempo como tal la agronomía, la carrera, porque yo pensé que era algo muy empírico, ¿no? O sea, que no llevaba tanta ciencia de por medio del estudio, cuando pues realmente un ingeniero agrónomo también lleva toda esa preparación de diferentes materias, etc. Pero bueno, el punto es que estudié tecnología por esta parte de la interacción. A mí el hecho de modificar fue algo que, repito, me explotó la cabeza. Y conforme fui estudiando la carrera, me metí al área de la salud porque fue por lo que yo me metí, modificar células animales, no vegetales. Y hice prácticas en el INR, un instituto en Ciudad de México, precisamente trabajaba con células madre y tejidos de bovinos para ayudar a gente que tiene problemas, enfermedades principalmente, no voy a entrar mucho ahí. Y me di cuenta que el área de la salud no me gustaba, o sea, no, dije yo, se me hacía eterno eso de que, ay, investigo esto para que pasen una prueba de 5 años y luego a ver si pasa el prototipo para que en otros 15 y luego hay una parte privada, muy privada, que no sale esa investigación, hay una parte muy pública que es más lenta la investigación. Y decía yo, no, a mí esto no, regreso a la escuela otra vez y se podría decir que media carrera empecé ya por la biotecnología vegetal. Okay. Cuando entré a estudiar fisiología, genética, vegetal y toda esta parte, dije yo, las plantas son, o sea, ver la propagación in vitro, estudié en Chile un tiempo, pinos radiatas, etcétera. Entonces, ahí fue cuando me enamoré de las plantas y la versatilidad que existía. Empecé a estudiar fisiología y al entender, me di cuenta que eran, así como hay gente que estudia anatomía y dices, wow, el cuerpo humano lo que puede hacer una célula vegetal también es impresionante, ¿no? A veces lo que vemos es, sin meternos en tecnicismos, abrió una flor, qué bonito. Ahora es un fruto, qué bonito. O abrió la hoja y cerró, qué bonito. Pero dentro de eso hay algo que se desencadena y es toda una ciencia que eso es lo que me enamoró a mí de la biotecnología vegetal, de la fisiología vegetal, y ahora estoy entrando a la parte de la nutrición vegetal. Entonces, así es como empiezo como en esta parte y pues podría decir que tengo desde los 5 años, de alguna manera u otra en el mundo de la agroindustria, sí, son cosas. Y es algo que creo que es un común denominador en todas las invitadas que ya
cumples años tú y ellas en el agro también. Y todas estas entrevistas y el común denominador sigue siendo ese interés por esas cosas que no te llamaron de repente la atención de primer momento, que no pensaste que ibas a seguir ese camino, sino que lo vas descubriendo poco a poco y cada vez que entras en este camino te das cuenta que hay todo un universo, que el universo agro es un mundo primero lleno de conocimiento, de interacciones, de posibilidades y, y creo que es uno de los factores que empieza a tener mucha más relevancia cuando tomas cada una de las decisiones que finalmente te traen hasta acá. Acababas de decirnos que, bueno, que ahora estás entrando en el universo de la nutrición de plantas. Sí. Y bueno, antes sabíamos que, bueno, para las personas que siguen el podcast, siempre estabas muy arraigada al tema de calidad y de las normativas y de todo lo que tiene que ver con aseguramiento de calidad y de productos que tengan seguridad y que podamos consumir de manera tranquila, que es lo que todos queremos y que es una parte importante. Pero, ¿y de dónde sale ahora el tema de nutrición? ¿Cómo estás incursionando ahora allí? Pues, bueno, para quienes no saben, porque hay gente que no sabe, a veces me escribe en Instagram de que, ¿qué haces? ¿Por qué viajas tanto? Que has de creer la gente que yo ando de vacaciones, pero no, estoy trabajando. Mm, Pues mira, mucho tiempo desde que empecé la vida profesional, por así decirlo. Yo trabajé en una industria citrícola para una de las empresas y no es que yo creo que ya es la empresa más grande de cítricos en México y una de las más grandes a nivel mundial. Y yo llevaba para esta empresa toda esta parte yo empecé por la parte de aseguramiento de la inocuidad. A mí me tocó crecer en la empresa profesionalmente junto con estos nuevos requerimientos de la industria, de que ahora no todo es calidad e inocuidad, sino viene sumándose muy fuerte esta parte de responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, al crecer la empresa con estas nuevas objetivos, claro, muchos vienen de como partes interesadas o la parte de los objetivos de la ODC, pues me toca a mí crecer profesionalmente con la empresa para estos objetivos. Para mí fue le digo yo, un desarrollo acelerado porque pues para ese entonces yo tenía 23 años y yo pues recibía auditores de 40, 50, o sea, gente pues mucho más grande, con mucha experiencia también. O me tocaba, alguna vez dije, yo no sé si hay alguien de mi edad que sea un auditor integral, o sea, y yo ya era prácticamente, pues, sí, auditora de 3 sistemas de gestión que no se ve muy comúnmente, ¿no? Cada quien o muchas personas hacen muy fuerte, desarrollan muy fuerte la parte de inocuidad, de calidad ambiental, seguridad, pero yo, pues, el ritmo acelerado de la empresa ya llevaba pues esta capacitación constante en todos los rubros. Empiezo a tener, y ya es donde entra esta parte, pues ya un poco la inquietud de salirme de una zona donde, si no era una zona de confort, porque la industria es muy versátil, siempre hay algo nuevo, siempre hay un problema nuevo, siempre hay un nuevo reto, creo que nunca llegas a la oficina y dices, ay, a ver qué hago hoy, ya esto ya está todo tranquilo. Siempre es una mejora continua, siempre los procesos mejoran, entonces, al ser eso una mejora continua, nunca llegas a estar como, esto ya está bien, ¿no? Entonces, llega una oportunidad, yo la estaba buscando inconscientemente, digo, que a pesar de que laboralmente y para la empresa a la que trabajaba, personalmente no tengo nada que decir, digo, para mí fue una maestra,
tema como personas, calidad, valores, excelente, pero ya no me sentía a gusto en el lugar donde estaba, ¿no? Para mí ya era, pues sí, lo podemos decir así, me quedaba muy chico, me sentía muy lejos de lugares donde quizá quería estar. Con mi mente yo ya no quería estar ahí, pero no era el trabajo, sino era que precisamente eso que hablábamos tú y yo a veces, de que podremos ser las personas más felices por el trabajo que realizamos, pero hay un entorno que también suma esta parte. Entonces, si ese entorno no es el ideal a veces, pues tú no eres completamente feliz o empiezas a decaer en esta parte, ¿no? Porque tampoco quiero transmitir una infelicidad que no tenía, ¿no? Sí, sí. Y te tomo ahí justamente la palabra porque como estamos presentando hoy a Dania, Sí, el tema es que certifico y ratifico y confirmo el hecho de que muchas veces estamos en esa disyuntiva de que amamos profundamente lo que hacemos, que nos ha hecho crecer muchísimo, que somos mejores personas, que hemos desarrollado un montón de habilidades, pero llega un momento en que el entorno en el que estás, ya sientes tú que no es que no te aporte, sino tal vez que no es tan retador y ya deja de ser tan divertido como era antes. claro. Sí, o sea, yo mucho tiempo me enfoqué tanto en el trabajo que no miré mi entorno. Entonces, cuando realmente empecé a ver el entorno, me di porque quizá ya mi conocimiento también había llegado a un punto en el que yo ya estaba más, pues, en una zona más tranquila. Empiezo a ver el entorno y me doy cuenta que el entorno no es lo que quiero. Entonces, ahí empiezo a estar incómoda conmigo mismo en ese sentido y mentalmente empiezo a soltar, se podría decir, porque cuesta a veces. Quien le ha tratado de hacer un empleo o buscar un empleo, gracias a Dios yo no lo busqué, pero dices, pues, ¿qué me va a pasar en el otro trabajo? ¿O lo voy a hacer bien? ¿No lo voy a hacer bien? ¿Lo voy a conseguir? Y empieza tu misma mente a hacerse tantas cuestiones que entra el miedo, y el miedo es un proceso muy natural, ¿no? O sea, creo que sí. Una vez leí que si el ser humano no hubiera tenido miedo, no hubiera existido muchísimas cosas de las que hoy existen. Entonces, totalmente lo creo porque pues estamos muy a gusto en una zona en la que ya conozco lo que hago. No voy a decir que soy la mejor o la más experta, pero pues ya puedo estar tranquila también en un tema de conocimiento. Entonces cuesta salirse de esa zona. Entonces cuando llega a mí esta oportunidad digo, yo voy a hacer la pausa. El día de hoy trabajo para una de las empresas o la empresa más importante de nitrogenados en el mundo. Es una empresa de fertilizantes o soluciones nutritivas. Pues digo yo, ¿cómo voy a trabajar en una empresa de fertilizantes o soluciones nutritivas cuando yo no soy la experta en esta parte de nutrición vegetal, ¿no? Y, y cuando empiezo este proceso de entrevistas, una de las personas que me entrevista me dice algo que para mí me cambió totalmente el chip que tenía en este proceso, porque me dice, tus habilidades y tu capacidad son lo que de alguna palabra nos llama la atención. Tienes la capacidad de aprender, ¿no? O sea, entonces, no buscamos, o bueno, fuera ganador también obviamente tener al experto, pero hay habilidades que también busca la industria. Entonces, entro a esta parte y es donde hago este cambio que para mí ahorita está un aprendizaje así acelerado. Haz de cuenta que me siento en la universidad con 10 materias en un semestre porque ahora estoy en este lado de que estoy aprendiendo. Estoy en un equipo que también me enseña y eso es súper importante porque yo como líder aporto una parte y ellos como parte de este equipo también me aportan a mí. Entonces, pues ahora sí que este nuevo ciclo me tiene muy emocionada porque es algo que me tiene mucho en el campo porque ahora sí que estoy
mm, viendo La naturaleza en vivo. y cómo pasan las cosas y cómo se da. Me tocó una parte muy grande de México, por lo tanto, pues veo mucha variedad de cultivos, ¿no? Desde agaves, plátanos, maíces, o sea, toda esta parte. Pero sí creo eso bien importante del miedo que a veces tenemos de dar ese giro o cambiar, porque si lo vemos así, yo estoy en un cambio. Por ejemplo, tú ves bioinsumos, pero es como si mañana te dijera, Paula, vas a dejar los bioinsumos y ahora en vez de hacerlos, los vas a certificar. Entonces te va a costar hacer toda esta parte que tú ya tienes toda la parte del conocimiento de hacerlos, pero no la parte del cómo lo auditas, qué ingredientes puedes o qué no, desde 3 regulaciones, una europea, o sea, entonces es un conocimiento que tienes que adquirir, pero igual tienes la capacidad de hacerlo. Pero es difícil, o sea, es difícil. Y eso es, sin embargo, yo creo que eso es lo que nos cuesta a veces mucho, como el cambiar y el retarnos a nosotros mismos, porque no es fácil. Yo creo que una de las cosas que nombras aquí, que es algo que todos vivimos todo el tiempo, es cómo poder hacer los ajustes a los cambios que se nos presentan en la vida, ¿no? O sea, es ese temor, de repente ese miedo que tenemos de a veces la cabeza nos juega sucio y nos dice no somos suficientes o simplemente no hemos hecho antes, ¿cómo nos atrevemos a cambiar y a querer hacer? Y fíjate que ese mismo miedo creo que es el que nos impulsa a hacer cosas para mejorar. Y cuando vemos ese camino, y yo lo veo reflejado en esto que nos estás contando a todos, es precisamente darnos la oportunidad de gestionar de repente esa inseguridad y apoyarnos en la gente que nos rodea, en las personas que están dentro de nuestros equipos o las personas que de repente tienen un background que nos pueden enseñar, que nos pueden apoyar y tener también, digamos que la capacidad de adaptarnos. Creo que la evolución no se trató tanto de fuerza, sino de adaptación. Justo mencionas eso y yo creo que si una de las palabras que me definen es la adaptabilidad. Así es. Yo he vivido en muchos lugares, he tenido muchos líderes, por así decirlo, o jefes, y una de las partes para que no te cueste tanto un cambio es precisamente esas dos cosas. Yo creo en la resiliencia y la facilidad a la adaptación. Porque si lo vemos como un tronco duro, rígido, pues te vas a quebrar muy fácil porque no te amoldas, por así decirlo. A mí, algo que me gusta mucho de las palmas, las palmeras, es precisamente esta capacidad que tienen de llega un huracán y se doblan así, pero no mueren, ¿no? O sea, un árbol es muy fácil tumbarlo por la misma rigidez que tiene. Entonces yo hago esa asociación a veces bueno, una planta en ese sentido, a nosotros mismos en algunos casos, que entre más nos como pongamos en esa rigidez, pues menos fácil va a ser la adaptación. Entonces yo creo que una de las cosas, y que le comparto a quien lo escuche, como fluye en la adaptabilidad, porque es lo que te va a hacer sobrevivir. No, y si no lo haces, en algún momento lo tienes que hacer. O como ahora sí que entra la parte de sobrevives o, bueno, vives o sobrevives. Porque si vas a sobrevivir, no la vas a pasar bien. Entonces tienes que llegar al punto de vivir. Sí, sí, creo que es una de las ideas que podemos ir sacando de esto que nos estás contando, porque finalmente somos, digamos, parte o el promedio, por decirlo de alguna manera, para hacerlo visual, es como las personas que nos rodean también nos llenan de información, nos ayudan a salir adelante o en algunos casos también en ser un reto más que saltar, digamos que
que en el camino. Y esas situaciones se viven día a día y está bien. Es parte de nuestro proceso de crecimiento. Pues estamos en el agro, somos plantas que estamos creciendo, formándonos y desarrollándonos. Y que está bien tener unos retos a los cuales atrevernos a enfrentarnos y ver cómo salimos a esto. Y frente a esos retos, una de las preguntas que me surgió es, hace un momento decías, estaba trabajando con personas mucho mayores que yo, con de seguramente muchísima más experiencia, que tienen un montón de habilidades y de conocimientos que están allí. En este ambiente, siendo tú mujer, ¿te sentiste de alguna manera, digamos que retada de forma, digamos que te sintieras un poco incómoda o te adaptaste, que es lo que vemos, pero finalmente esa situación se presenta? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te saliste de esa situación? ¿Cuál era lo que pasaba allí? Bueno, es una pregunta muy interesante porque al final, mira, personalmente digo, cada quien cuenta cómo le va a la feria, siempre me gusta usar esa frase. Y es, a mí personalmente nunca me fue mal en un sentido de palabras, ¿no? Siempre, y hablando de los líderes que tuve como líderes, son personas feministas de alguna manera, de que les apoyan a la mujer y no solamente desde la palabra, sino el hecho, del dar oportunidades, de escucharte. Yo cuando empecé, le mando un saludo, se llama Carlos. Carlos fue mi primer jefe. Carlos decía mucho conmigo esta parte de empoderarme de alguna manera, en usar esa palabra, porque yo en ese momento era el director, el coordinador de la planta, y yo era su practicante prácticamente, o sea, si lo queremos ver así. Y Carlos me hacía, bueno, me enseñaba obviamente, y de alguna manera, cuando él veía, y así después ya yo lo iba razonando, cuando él ya se daba cuenta que yo podía con algo, me llevaba el reto, ¿no? De yo presentar la información, de yo hablar con tal persona, o yo ir a esa reunión. Entonces, de alguna manera me hacía, por eso usa la palabra como empoderarme de algo, siempre enseñándomelo previamente. O sea, no era como, ahí te va, ¿no? A la de risa. Sí. Entonces, posterior a él, tuve líderes igual, o sea, que primero hacían mucho esta parte de formación. Algo que también me gusta mucho decirles a la gente que nos escucha, creo que tiene mucho que ver también la empresa en la que labores, porque de ahí parte también los valores y la cultura de la gente que está ahí dentro. Entonces, pues hay empresas o organizaciones donde la cultura, vaya, misógina, por así decirlo, pues no perdura mucho, porque si la empresa tiene estos valores, la persona no va a estar ahí. O sea, de alguna manera va a salir o está. Entonces, en resumidas cuentas, yo no pasé por una parte vamos, de un machismo o de que me hicieran a mí sentir mal, que me hicieran a mí sentir menos internamente. Me tocó algunas veces que iba, por ejemplo, con Carlos a algunas reuniones y que se referían a mí como la secretaria de Carlos. Entonces, internamente en la empresa no, externamente me tocó escuchar ese tipo de comentarios. Ciertamente sí, Sí. y precisamente una de las razones por las que yo inicio a ellas, que si quieres lo hablamos después, Eso es. precisamente por ejemplo, yo veía chicas llegar a la empresa, no sé, una auditora, mujer, ok. Sin embargo, era muy raro ver a una mujer que llegara como la ingeniera de algo o la directora de una empresa, o sea, como de esta parte de siempre lo digo, toda decisión era muy raro, bueno, incluso yo laboraba en ese entonces cuando recién inicio y empiezo el podcast, eran
¿qué te gusta? 9 hombres y era yo en una sala de juntas. Después me cambio a otro lugar y a lo mejor ya había 2 mujeres, pero eran 10 hombres. Y después, así es como empieza esta parte de que siempre a donde iba veía que éramos minoría en un puesto de gerencia, de dirección. Claro, mujeres en el agro hay y hay muchísimas, pero las ves más en el campo, en la manufactura como mano de obra, pero no en una dirección, o no en una gerencia, no en una dirección. Ahí es más raro ver. Y decía yo, bueno, ¿cómo? Porque yo no las conocía, o por qué, o cómo le hicieron, o sea, eran cosas que yo pensaba, ¿no? ¿Cómo le hicieron para estar ahí? Y, y así es como inicia de alguna manera esto, y también la parte de que estas personas eran más grandes que yo, sí, siempre fueron más grandes que yo siempre fui la responsable, que en otros lugares como el gerente más chico de todas las plantas donde estuve. Y pues me tocaba enfrentarme a este callo, que es la palabra que usamos en México, que tienen estas personas tanto por edad o por experiencia que tienen en los puestos que desarrollan, porque son personas que, por ejemplo, han estado en un puesto de mantenimiento por 15 años, en un puesto de producción por 10. Entonces, ¿cómo vas a venir tú a decirle a la que tiene 23 años y tiene 2 meses en la empresa que lo que está haciendo está mal, o que vamos a cambiar un producto porque no era el que se debía utilizar y siempre se usaba? Entonces, llegas a esta parte donde te enfrentas mucho y me gustaba mucho lo que decía Paula en el episodio anterior. Así. Y creo que uno en una empresa, cuando tú propones algo, debe venir respaldado del beneficio y la justificación del por qué lo quieres hacer. No solamente el querer cambiar las cosas. Y cuando tu beneficio y tu justificación es relevante y la persona que directamente lo tiene que ejecutar y no lo hace, es muy importante el respaldo de un líder, ¿no? Porque es esa parte, es un contrapeso que hace que las cosas sucedan. Entonces, creo que cuando en una empresa no tienes el respaldo de un líder y no haces un cambio con una justificación y un beneficio, es muy difícil aceptarlos. Digo porque yo lo aprendí a la mala, como dicen quizá, y es un consejo que yo les daría de alguna manera. El que no es tu edad, ni es el que eres más chico o el que tienes menos experiencia, entre comillas, Así es. sino justifica el por qué. Mira, aquí voy a decir otra cosa. Cuando leí un libro que traía una frase de un estudio que decía que a las mujeres se nos contrataba por los resultados que habíamos logrado, ¿ya? Y a los hombres se les contrataba por sus capacidades. Entonces, como mujer, ahí sí, eso sí me ha tocado, tienes que demostrar lo que sabes. A un hombre a lo mejor no se le va a preguntar el por qué, se le va a creer y ya. A nosotros sí nos toca hacer esa parte de justificar o demostrar el por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Y al hombre no se le pregunta, no se le cuestiona, se le cree y ya. Sí, creo que es uno de los retos repetido de los episodios que hemos venido escuchando durante estos años, Dania, y que definitivamente hay una frase que yo leí alguna vez, es ¿por qué tu puesto o tu salario o el papel de liderazgo que tienes en una determinada área dependería del orden de tus cromosomas? ¿Qué relevancia tiene eso? El tema es que es parte del camino, no vamos a negarlo, o sea, es parte del proceso, y lo que creo que ellas en el agro
hace como primera medida es ver que las mujeres que estamos detrás del agro, o sea, que estamos trabajando arduamente en el agro, no solamente lo hacemos porque tenemos manos delicadas o porque podemos hacer una polinización mucho más precisa o porque la fruta se daña menos o porque no, hay muchas capacidades que nosotras podemos lograr, o sea, que tenemos y que podemos expresar en los proyectos. Y la verdad, y como dijo Paula en el episodio anterior, es que afortunadamente ya se ven más puestos de liderazgo y de toma de decisiones donde están mujeres al frente. Porque pues finalmente somos seres humanos distintos, somos géneros distintos, cromosomas distintos, pero el tema está en que las habilidades, digamos que pueden ser distintas, pero tenemos la misma capacidad. Entonces, allí es donde creo que radica uno de los importantes mitos que hay que empezar a trabajar en este medio. Y bueno, desde allí me gustaría también que nos contaras, Dania, cómo ahora ya te toca ir a campo. Ya estás en campo, ya estás, digamos que entre plantas, entre distintos cultivos. Es un aprendizaje que es maravilloso porque estar en campo es, digamos que nos permite estar en esa interacción natural que nos da tranquilidad, que nos da, ¿no?, digamos que una perspectiva distinta. La naturaleza siempre es sanadora y siempre te llena de paz, la mayoría de veces. Pero depende del cultivo. Pero, ¿cómo ha sido este camino con relación a las personas que están en campo? Porque tú decías, bueno, no, esa presión no estaba dentro de la empresa porque la empresa tenía ya valores un poco más marcados y más trabajados. En un universo agrícola donde la mayoría de hombres trabajan en campo y eso, ¿cómo percibes ahora esa relación en campo abierto? Bueno, definitivamente entramos a un abismo cultural. Yo creo que esa es la palabra. Mm. Te topas con varias generaciones, o sea, te puedes topar con gente grande, gente joven, pero ahora sí que culturalmente diversa, yo creo que esa es la palabra. Y aquí yo creo que ahí es donde comparto comentarios de compañeras o incluso otras entrevistadas que han llegado al podcast, de que se nos ve a veces, y yo lo veo, incluso a veces ni siquiera es que te lo digan, mm, como, como nos sexualizan, es la palabra. Porque a mí ahora que me ha tocado andar en campo, quizá no es la persona que me está atendiendo directamente la que te digo, lo sientes, como mujer tú sientes cuando alguien pues está viendo raro, ¿no? Sí. Entonces sí lo ves. eh, Aquí creo muy importante de nuestra parte cuando ya hay una palabra de por medio, pues usar la voz que tenemos sin ofender también, ¿verdad? Y sin ser una persona agresiva. Eh, pero pues pedir el respeto que te mereces. Creo que eso es importante y que personalmente también el tratar de no, a lugares donde sabemos que podemos exponer, no ir solas. Desgraciadamente no vivimos todavía en ese mundo donde tú, Paula, te puedes ir a meter a cualquier rincón sola y en cualquier predio sola, o sea, no. Creo que siempre es o ir en un trayecto acompañada o llegar al destino acompañada, ¿no? O sea, que ahí esté alguien que a ti te espera. Porque cuando no, entra esta parte de que sí creo que todavía hay lugares donde se te sexualiza aunque seas la ingeniera. O sea, no hay un respeto, por así decirlo, y es algo que tenemos que cambiar nosotras. O sea, y nosotras, el que te digo, levantar la voz en el lugar, en el momento, y decirle a esa persona, pues, que lo que está haciendo no te hace sentir bien y no está bien. Ujú.
creo que sí es importante y se ve. O sea, contestando específicamente a la pregunta, todavía hay, digo, a mí no me han tocado situaciones graves, pero sí lo ves, lo sientes de alguna manera, eso sigue pasando. Desde el hecho que te digan, qué guapa, qué guapa, medio, con una voz rara, tú dices, pues el elogio no me agrada tanto, ¿no? O sea, como, entonces, creo que esa parte, una vez me tocó que le di mi número a una persona, o sea, profesionalmente hablando, y me escribió en WhatsApp y me dice, hola, bonita, y yo le dije como, hola, buenos días, me llamo Dania, o sea, no me llamo bonita, y como el que se le ofrece, ¿no? O sea, pues creo que eso es importante, es lo que te decía, es importante de nuestra parte poner altos y limitar el qué nos gusta, qué no nos gusta, y el qué nos hace sentir bien y el qué no nos hace sentir. Sí, creo que acabas de nombrar una de las cosas que de repente a veces como mujeres, y digamos que sabemos que estos episodios y el podcast lo escuchan también muchos hombres, y sabemos Gracias a que, ellos. sí, gracias a ellos, porque definitivamente nos damos cuenta que hay personas, hay hombres que están allí, que hay comportamientos, incluso sociales, que de repente eh, impulsan a otros hombres a comportarse de una determinada manera, porque si no, no son los hombres del grupo, ni los alfas del grupo, ni nada. Pero ese interés que hay creciente por parte digamos que de este ecosistema agro, donde hay hombres que de verdad valoran el trabajo que estamos realizando, que nos respetan como personas y que también es cierto lo que acabas de decir. O sea, es importante que si nosotras nos sentimos incómodas bajo alguna situación, simplemente lo hagamos saber y que aclaremos las cosas de muy buena manera y que cada quien ocupe su lugar, porque todos estamos trabajando y bueno, a veces habrá que tomar medidas. No se trata de queja, porque creo que no se trata de eso, sino de entender que hay situaciones todavía que queremos mejorar en este ambiente y sobre todo lo que tú decías. A veces es extraño sentirnos inseguras caminando por un cultivo enorme donde no puedes sentirte segura bajo algunas condiciones. Entonces, sí es importante tener cuidados y bueno, es parte del trabajo que venimos realizando. Todavía se sigue trabajando en esto. Creo que ha cambiado del cielo a la tierra muchísimo y gracias a todos los hombres y mujeres que han tomado esta conciencia de verdad en pleno. Y creo que, bueno, cada vez somos más y cada vez estamos logrando esos cambios que queremos ver. Y cuando más, sí, dime. Y recuerdo que cuando entrevisté a Ceci, no recuerdo exactamente sus palabras, pero ella mencionaba que el trabajo de nosotros en la sociedad como tal, incluso hacer un cambio, somos como dos alas, ¿no? Una ala son los hombres, una ala son las mujeres, y ellos son un vector, por así decirlo, queremos ver, y un pilar muy importante para este cambio, porque la lucha se puede hacer juntos, o sea, y quienes ahorita son en su mayoría líderes en campo, son ellos. Entonces, si ellos no dan el respeto, ellos no dan las oportunidades, ellos no hacen esos cambios culturales, ellos no ponen altos, va a ser muy difícil. Y gracias a Dios, yo digo, hay muchos hombres que sí lo hacen. Sí, a ellos, gracias. O sea, porque no todo es negro, o sea, no lo es. Y repito, ellos son una pieza muy importante para que esto sea realmente un cambio. Y si hoy es del cielo a la tierra, puede ser del cielo al infinito con ellos. Así es, así es. Se ha logrado poco a poco y bueno, es una de las cosas que agradecemos, que vemos cada momento y en definitiva, lo ideal es ponerlas, digamos que aquí sobre el tapete porque no hablarlas implica también aceptar esas condiciones. Claro. Entonces,
Es simplemente mostrar que hay una situación, no es que nos comportemos histéricas, ni el cambio hormonal, no, simplemente son condiciones que están allí, que es importante que todos manejemos pues un ambiente cordial, respetuoso y claro, si trabajamos juntos, sobre todo, pero sobre todo profesional. Entonces, y tomando en cuenta esto, bueno, nos contabas que eres triatleta, Ujú. ¿verdad? Sí. Y eso es algo que a mí sí me gustaría que todos acá pudiéramos conocer un poco. ¿Desde cuándo empezaste a ser triatleta y cuál de las tres disciplinas es la que más te gusta? Hiciste la pregunta que me hacía el último entrenador de triatlón que tuve. Mira, antes de empezar, me gustaría explicarle a la gente que no sabe qué es el triatlón, porque hay gente que no. Sí. El triatlón es una disciplina que consta de nado, ciclismo y carrera. Son tres disciplinas. Hay varias distancias, como todo, o sea, hay un sprint que son distancias muy cortas, hay olímpicos, ahí está, y lo que normalmente todos conocen es un Ironman. El Ironman es como el ultramaratón o lo más pesado del triatlón, Lo más exigente, sí. lo más exigente en distancias. Em, yo empecé a los 6 años a correr. Tengo 20 años corriendo. Entonces, todavía recuerdo mi primer carrera, literal, tenía 6 años. Fue una carrera a la vuelta de una manzana, le decimos una cuadra que se veía en 400 metros. Y gané en segundo lugar. Bueno, Y, y ahí empecé, o sea, ahí empecé el gustarme correr, porque no entrenaba, pues éramos niños, ¿no? Solo corríamos. Era diferente ir a correr o ir a entrenar. Cuando ya entró a la secundaria, entró a un equipo, pues ya ves que dan clases de educación física, y ahí empiezo a correr. Después de ahí, en la preparatoria, sigo corriendo y empiezo a conocer gente que hacía ciclismo. Empiezo a entrar al ciclismo y a la carrera. Solo hacía bicicleta de ruta, que le dice la de las llantitas delgadas. Entonces empiezo a correr a la bici y me empiezan a invitar a nadar. Entonces empiezo a hacer las tres disciplinas en la preparatoria y fue cuando hice, yo creo, la mayor cantidad de triatlones de pues, los que tengo de vida. Y en la universidad entro al selectivo de triatlón. El selectivo es el equipo, la selección de triatlón de la universidad. Y me toca entrenar con ellos. Yo dejé el triatlón el último año de universidad como entrenamiento porque pues eran entrenamientos de 3, 4 horas y diría a mi mamá, yo iba a estudiar. Entonces se me empieza a poner un poco complejo el estudio con tanta hora de entrenamiento y decido retirarme como entrenamiento y solamente hago pues correr de vez en cuando, hacer bicicleta de vez en cuando y nadar de vez en cuando. Nunca he dejado las tres disciplinas. Yo los últimos 3 años me enfermé de unas alergias muy feo que prácticamente me imposibilitaban hasta respirar y dejé hasta de correr un tiempo. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, volví a retomar las disciplinas de alguna manera. Pero cuando dejé de correr, no dejé de hacer bicicleta porque era como con la que mejor me sentía. En el agua no podía respirar porque yo no podía sacar el agua por la nariz por un problema respiratorio y corriendo tampoco podía respirar, pero la bici sí me sentía muy cómoda. Entonces me fortalecí mucho la bicicleta. El último, inicios de año, últimos del año pasado empecé otra vez a correr. Y en resumen, nunca he dejado de hacer ejercicio y nunca he dejado el triatlón. Y yo creo que el próximo año me voy a aventar, va a ser el regreso con un triatlón, porque pues ya prácticamente, este año solamente me puse como objetivo hacer
2 medios maratones. Entonces, por lo mismo que quería empezar a agarrar este ritmo que te comentaba de entrenamiento, que es diferente, te puedo decir, yo hago ejercicio todos los días, sí, pero no entrenas todos los días. Y un entrenamiento requiere exigencia, disciplina, constancia, que el ejercicio también, pero en un menor sacrificio, por así, si así lo quieres. En un nivel de exigencia menor. Menor, claro. Entonces así es como empecé hace 20 años y sigo. Y para mí el ejercicio es, yo si no hago ejercicio me siento como abrumada, estresada. Para mí el ejercicio es liberar, es respirar. Incluso a veces corriendo tengo ideas, corriendo digo, voy a hacer esto, voy a invertir en esto, voy a leer sobre esto, voy a invitar a esta persona. Y no sé, como que literal se me oxigena el cerebro y pienso en ideas, aunque se supone que es para relajarte. Pero precisamente la relajación permite tener esa innovación y esa creatividad que explota, ¿no? Es algo que para quienes hacemos ejercicio es algo que te permite aclarar esos pensamientos que a veces tenemos un nudo aquí en la cabeza y que te permite trabajar. Y desde aquí mi siguiente pregunta, Dania, ¿cómo esa capacidad de exigencia ha venido a trabajar ahora en tu nuevo camino? ¿Cómo crees tú que hay esa relación? ¿Cómo has aumentado ese nivel de exigencia en este nuevo camino en el mundo de la nutrición vegetal? La exigencia en cuanto a, o sea, ¿Tú cómo te exiges para poder, digamos que, encaminar todo eso a la parte de nutrición? Porque es un aprendizaje, ya tienes las bases, tienes todo el conocimiento básico de calidad que necesitas de frutas, cómo poder organizarlo, qué es lo que buscas, porque todo ese background que recibiste de tu, digamos que de tu conocimiento, de tu trabajo anterior, te permite tener una visión mucho más abierta, más completa de eso que no han tenido los demás. Y esas habilidades creo que fueron las que te llevaron a este nuevo espacio. Y precisamente cómo esa capacidad de rendir es la que te lleva a este camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podrías relacionar? mira, yo creo que algo muy ganador que tuve en trabajar como con tantos procesos, rutinas, metodologías, fue que muchas de estas me las llevé a mi vida personal. Y esa parte de hacer todo con una metodología, un horario, cronograma a veces, creo que es lo que te lleva a hacer. Porque a mí siempre me gusta decir esta parte, si tú no programas o no tienes en tu propia agenda tu vida, alguien más se va a adueñar de ella. Si tú me dices, voy a leer el jueves de 8 a 10 y yo te hablo por teléfono, tú me vas a contestar porque no tienes agendado eso. Entonces, yo creo que para lograr esos objetivos, de alguna manera vemos esta parte ahora que me va a tocar adquirir un nuevo aprendizaje. Si yo no lo programo, no lo calendarizo, nunca lo voy a poder adquirir. Es como cuando hacemos un curso, un diplomado, por eso creo que cuando vamos a la escuela lo hacemos porque alguien nos dice, vas a venir de 8 a 3 y vas a venir de lunes a viernes y vas a durar 4 años. Por eso terminamos. Creo que si dejáramos al aire a todo mundo, termina la universidad cuando quieras, duráramos 10, 15 años en la universidad, porque hay a quienes, y voy a hablar general, a veces nos cuesta a nosotros mismos, sí, darnos a nosotros mismos. Y hay gente que, hay veces que se ríe la gente, como yo voy en 2 semanas a mi casa y tengo amigas que ya me hablan y me dicen, agéndame porque luego no te encuentro. Pues sí, porque
porque luego yo voy a cenar, ir a cenar con mi abuela, ir a ver a una tía, y ya no voy a tener tiempo para ver a alguien más, aunque tenga ganas de hacer. Entonces, esa es mi respuesta en ese sentido de agendarnos o ponernos siempre en prioridades y aprender a decir no, que a veces cuestan un poco, pero es importante. Y por eso fue la pregunta realmente, Dania, porque bueno, para quienes te conocemos sabemos que esta es una digamos que de las normas que rige tu vida, porque la disciplina es importante y dentro de la disciplina está en cómo cumplir objetivos. Bueno, hay que marcarlos, hay que trazarlos y hay que ejecutarlos. Entonces, si no, pues simplemente, pues si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos lleva, decimos acá en Colombia. Y algo muy importante también, y que a mí me ha tocado vivirlo varias veces, es también a veces soltar un poco y a permitir ser flexibles. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en un cambio, yo ya voy para 2 meses, un poco más, como no siguiendo mi rutina, ¿no? O sea, que me cambia por una u otra cosa. Entonces, a veces frustra personalmente, o me frustra a mí porque vengo de un como reloj, ¿no? Haciendo esta parte. Pero es también padre abrazar eso, decir, ay, hoy no sé qué voy a hacer. O sea, como, de vez en cuando está bien hacerlo. Y alguna vez también lo escuché decir que a veces si no tenemos la agenda llena creemos que no estamos haciendo nada, y no hacer nada también es bueno. Y creo que de vez en mes, tampoco lo hagan todos los días, entonces, o todo el año. Pero a veces es importante, es bueno y es ganador abrazar, creo yo, esa parte que hoy lo estoy viviendo, ya volverá a la normalidad. Pero sí quería hacer esa aclaración de volver a lo mismo. Hay que ser flexibles, hay que ser esa planta, no el Robert, porque si no, pues estuviera sufriendo yo ahorita porque no traigo ese calendario tan estricto como me gusta hacer. Claro, y es tomar esa decisión desde el libre albedrío, porque somos seres libres, y estar bien también con esa decisión. O sea, está bien, ya hoy no quiero salir a entrenar. Ok, está bien, pero sí tener conciencia de que vamos a hacerlo desde el gusto y después vemos si volvemos otra vez. Somos almas libres, así que está muy bueno esto que dices. ¿Y en dónde está el proyecto personal de Dania? Bueno, Ellas en el Agro está en todas las plataformas en las que puedes escuchar música, por lo tanto puedes escuchar un podcast. Normalmente lo que más escucha la gente es Spotify, Amazon Music o de Google nuevo, ¿no? Entonces, son las principales plataformas, pero lo pueden escuchar donde ustedes gusten. Recientemente estamos subiendo los episodios a YouTube porque hay gente que lo pedía. Yo creí que todo el mundo podía escuchar los podcasts y no es así. No. Hay gente que me está pidiendo como ver los episodios, lo estoy haciendo. El episodio de Paula fue el primero, se están subiendo también los ¿qué opinas de? Y recientemente también pueden encontrar una página web que es www.ellasenelagro.com. Ahí pueden encontrar las 3 secciones del podcast, una descripción de las invitadas que he tenido los últimos 2 años, por si también las quieren contactar o hablar con ellas o conocerlas más sin escuchar el episodio si gusta, pueden hacerlo desde la plataforma. Y recientemente pues también he estado subiendo ahí un poco de contenido, clips, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí sí estoy como Dania Gámez, nada más el TikTok sí lo hice como Ellas en el Agro en la página, bueno, el TikTok, la cuenta. Y me gustaría ya para cerrar esta parte de Ellas en el Agro, actualmente tiene 3 secciones. Una sección es las entrevistas con ellas, siempre lo digo,
ellas que forman una pieza fundamental en la cadena de valor agroindustrial. Tengo otra sección que es el segundo martes. La entrevista es el primer martes, la segunda sección es el segundo martes de cada mes, que hablo de un tema que a mí se me hace relevante que conozcamos, porque yo antes de ser productora o trabajar en la industria fui solo consumidora. Y sé que como consumidores tenemos muchas dudas, desconocimientos y malinformación a veces. El 30% de las noticias fake news son de alimentos. Entonces imagínate cuánta mentira hay allá afuera. Entonces esa segunda sección es de educación, por así decirlo, o conciencia. Y ya el tercer episodio del mes, que es el tercer martes del mes, es de qué opinas de. Creo que a veces queremos dar nuestra opinión sobre algo y no la damos porque podemos ser juzgados, podemos tener miedo de decirlo, etcétera, pero Isa y yo no le tenemos miedo a los comentarios. Hicimos ese ¿qué opinas de? ¿Qué opinas de los ONG? ¿Qué opinas de los productos orgánicos? ¿Qué opinas de esto? Es su opinión y la mía, se las compartimos. Si tienen la misma opinión, ok. Si tienen una diferente, nos lo pueden compartir. Y esas son las 3 secciones que tiene ellas en el algo 2 años después, que solo inició con las entrevistas. Entonces, así va. Ese es el camino y el desenlace que lleva ahorita. Hasta el momento. Hasta el momento. Creo que es uno de los caminos que es genial ver, porque finalmente nos vamos dando cuenta que podemos compartir esas inquietudes que nosotros también tenemos, esos sentires que están allí, esa información que creemos que el mundo debería conocer y que es importante que digamos, no se está diciendo en ningún momento, por ejemplo, con el de opinión, que esta es la verdad absoluta, ¿no? Es simplemente así, una opinión. Y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pues tan amigos como siempre, porque también estará perfecto. Y siempre conocer argumentos y conocer ideas y ver cómo podemos trabajar desde el respeto, creo que es la base fundamental de muchas sociedades saludables. Claro. Entonces, sí, creo que es uno de los mejores caminos. Tu cuenta en Instagram, digamos que ver a la mascota corriendo junto a ti, ver todos esos bellos parajes que recorres, porque ahora sí que sí, estás cada vez más en campo, entonces es genial verlo. Y también ver cómo hay información que está ahí, que de repente no conocemos, como bien dices tú, desde el desconocimiento podemos juzgar muchas cosas sin saber o fue que me dijeron y resulta que, bueno, aquí hay un poquito más de búsqueda, información que ha sido depurada y que, pues, Daniel lo que hace en este caso es compartirte esa información con relación y si quieres saber más, bueno, ya tienes un punto de partida para poder establecer esos criterios propios que creo yo que es el objetivo de este camino. Claro, el objetivo de ellas en el agro es educar, concientizar y visibilizar. Esos son los 3 puntos de ellas. Bueno, y hay una pregunta que tú siempre haces, Dania, y es, bueno, digamos que hay la pregunta que haces y ahora sí, digamos que hay muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues mira, yo creí que eran los lichis, o son los lichis todavía. Yo nunca había probado el mangostán y lo probé hace unos días y Es absolutamente. creo que ya se da la competencia con el lichi. Entonces, sí, que a mí me gustó mucho, mucho, mucho la fruta. Nunca la había probado y ya, yo creo que hoy se puede el lichi así al mismo nivel del mangostán. Sí, son deliciosos los mangostinos. Bueno, acá en una zona de Colombia es un árbol y las frutas por temporada son deliciosas. Definitivamente para quienes no lo conocen, les invitamos porque son de verdad muy, pero muy ricos. Mucho. Otra cosa que me gustaría antes de que cerremos, porque aquí la conversación se nos fue como agua por las manos, es, Dania,
tú digamos que aprendes mucho digamos que de cada caminar de cada mujer que está aquí en el camino. Y siempre la frase que dices es, ¿qué te gustaría compartir con, con las mujeres o con las personas que ahora te ven también y que te escuchan en Ellas en el Agro? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué te gustaría dejar allí en el tintero? Nunca me lo habían hecho a mí, pero Sí, eso es difícil, Dani, eso es difícil. creo que les comparto que encuentren su pasión y al que ya la encontró la siga. Creo que a veces vivimos en un mundo polarizado, dinámico, complejo, que nos aleja un poco o mucho de las pasiones. Y eso nos lleva a que sea más difícil. Creo que cuando haces lo que te gusta, llámese hobby, trabajo o ambos, que a veces sí se puede, Sí, sí se puede. puede ser el mundo rueda y tú estás haciendo lo que quieres. O sea, una vez alguien dijo, si yo me muriera mañana, hoy haría lo mismo que hice ayer, Así es. porque hace lo que le gusta. Entonces, no haría algo distinto. Y yo creo que yo haría lo mismo. O sea, no haría algo distinto porque me gusta lo que hago y el beneficio viene por añadidura. Alguien dijo una vez que cuando haces una pasión y el dinero viene por pasiones, no Es la no consecuencia. es una consecuencia. Yo no lo creía y hoy se los digo que sí, sí pasa. Entonces, ese es un consejo que yo les daría. Sigan sus pasiones. Bueno, y esta es una pregunta que yo quiero hacerte a ti, porque creo profundamente en eso que acabas de decir. Leí, escuché esa frase, aprendí de tal persona, le escuché esto a esta otra persona y creo que es una de las cosas más importantes y es nutrirnos del conocimiento, de la perspectiva, de las ideas de otras personas está fantástico, porque es una perspectiva y de repente hay ideas que está bien que nos tomemos también para nosotros. Y esa es la pregunta que quiero hacerte. En estos años que llevas aprendiendo de mujeres en el agro y que claramente están ahí, ¿qué aprendizaje has tomado de aquellas mujeres que de repente tú dices no son visibles? No, o sea, ¿cómo ves tú qué tenemos nosotras que aprender? ¿Qué tenemos todos realmente? ¿Qué tenemos todos que aprender del trabajo de aquellas mujeres que a veces no notamos? No importa si es en el agro, no importa si es en otro espacio. ¿Qué crees tú que está bien que visibilicemos en este espacio tan bonito que has creado tú? Yo creo que, fíjate, de todas las preguntas esa es la respuesta que tengo sin que me la hayas hecho antes. Todos tienen una historia que contar. Todos. Absolutamente. No importa quién sea. Y de esa historia hay algo que aprender. Hay gente que dice que no aprendes o no escarmientas en cabeza ajena. Yo creo que sí aprendes. A lo mejor no lo sientes, que es distinto, pero puedes aprender. Entonces yo creo eso. Todos tienen una historia que contar y si ella ya lo hizo, se atrevió a visibilizarse, a contar su historia, escucha. A mí, yo hace 3 años viví mucho con una persona que me enseñó mucho esta parte de escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Y creo que cuando escuchas, puedes aprender mucho. Y también preguntar muchas cosas. Eso te lleva a aprender más. Entonces, escuchemos. Todos tienen una historia que contar. Esa historia se tiene que escuchar. Y de esa historia se puede aprender. Así es, así es. Y por eso creo que
este espacio que tú tienes es maravilloso por eso y de verdad yo celebro con bombos y platillos el hecho de que ya sea un año más, de que este camino cada vez toma más forma, porque finalmente vamos creciendo y vamos aprendiendo y está perfecto. Y de verdad, Dania, ha sido un verdadero placer el poder entrevistar a quienes hacen que que este sector de verdad tenga más vida, tenga un corazón latente y que a veces no lo conocemos. Así que de verdad te agradezco por todas nosotras, por hacer posible que esto que hacemos se vea con ellas en el agro. No, gracias a ustedes y creo que el mejor agradecimiento para ellas y para cada espacio, sección o todo lo que se hace vuelvo a esta parte. Si hicimos una parte, una entrega, un tiempo que tú lo sabes perfectamente de hacerlo, de crearlo, de darle voz a alguien, está de este lado el escucharlo, el aprenderlo. Y yo quiero agradecer a quienes lo han hecho. Y se los agradezco profundamente porque a pesar de que, siempre lo digo, ellas estuvo como ahí un poco oculto, se podría decir, 1 año y medio, 2 años. Nunca lo hice como en esa parte o el boom, como muchos proyectos que qué bueno y felicito mucho que se hicieron. Esto ha crecido muy orgánicamente en el sentido de que realmente es un boca en boca y eso es lo que me gusta. Y a mí no sabes la satisfacción que me da cuando me escribe una chica que está estudiando, de que escuchó una Paula o alguien que va empezando y me dice que quiere contactar a alguien que entrevisté. Y precisamente eso busqué yo cuando lo hice, cuando lo creé. El poderle dar la oportunidad a alguien que yo sabía que no le iba a tener, de darle esa persona y decirle, ahí está, tómala, o sea, toma esa oportunidad, conócela, háblale. Son conversaciones que yo siempre he dicho que nunca tendrías la oportunidad de tener si no fueran en espacios. Y no lo digo solo por mi podcast, por muchos proyectos que se hacen. Hay conversaciones que nunca tendrías la oportunidad de conocer si no fueran por las redes y los proyectos que se realizan, como podcast, programas de YouTube, entrevistas de otras personas, etc. Sí, y bueno, ya definitivamente creo que uno de los espacios que podemos contar todos nosotros es precisamente la página, visítenla. Recuérdanos perfectamente la página, Dania, por favor. www.ellasenelagro.com. Perfecto. Allí van a encontrar las personas que han sido entrevistadas, las mujeres que han sido entrevistadas, una reseña, algunos, bueno, ya los últimos episodios que son los primeros que se han subido. Recuerden que tienen 3 entregas los martes, así que es fantabuloso precisamente sentirnos acompañados, no estamos solos en este camino, gracias a Dania. Y bueno, aquí los comentarios, las observaciones, las preguntas. Dania está todo el tiempo en todas las redes respondiendo esta información. Así que, bueno, no nos queda más. Yo pido ahora por ti, regálenos 5 estrellas, compartan esta información, lleguen a todos los rincones. Fíjense que cuando hay alguien que seguramente en este momento va a ser una buena ayuda y va a despejar algunas dudas. Así que esperamos que sigas mucho tiempo con este proyecto, Dania. Para mí es una de mis compañías favoritas mientras estoy de tránsito hacia la huerta. Así que, de verdad, gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Paula, por todo gusto, por aceptar este nuevo rol. Y pues bueno, nos vemos luego. Bye. Gracias.